pues ya se estrenó la primera temporada de Frankelda, esta serie mexicana que la neta está bien chida, tiene muchísima información por ahí escondida y la neta da para muchas teorías y especulaciones, así que decidimos hacer un mega análisis de todos los capítulos de la primera temporada de Frankelda. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. A ver, para todos aquellos que no hayan visto esta joyita de serie, Frankelda es una caricatura animada de stop motion que nos cuenta 5 historias de terror bastante oscuras para niños, con una trama que se desenvuelve a lo largo de todos los capítulos. Quienes ya la hayan visto no nos dejarán mentir, pero este proyecto es de lo mejor que hemos visto por parte de la industria de la animación de México en años. La serie fue creada por los hermanos Arturo y Roy Ambris, quienes tienen su propia casa productora conocida como Cinema Fantasma, y se nota a leguas todo el esfuerzo que ellos y su equipo de producción le han metido a esta serie para que pudiera salir adelante, y la verdad rindió muchos frutos. Con una calidad increíble, una atención a los detalles impecable, unas historias sumamente cautivadores y una banda sonora sublime. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Solo nos queda pedirles que le den una oportunidad viéndola de manera legal en HBO Max. Pero Alfreli, soy pobre y no me alcanza ni para pagar el internet. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Nah, pero ya hablando en serio, no te preocupes, porque HBO Max tiene una versión de prueba gratis con la que no tienes que pagar ni un solo centavo y te regalan un límite de tiempo para usar la plataforma lo suficientemente grande para ver no solo Frankelda, sino también otras series como lo puede ser Villanos. Si bien esta compañía no nos está patrocinando ni mucho menos, aunque no estaría nada mal que lo hiciera, siempre es bueno apoyar al talento latinoamericano y apoyar la industria de la animación en esta parte del mundo. Verdaderamente nos llena de orgullo todo el trabajo realizado por Cinema Fantasma, y por eso les reiteramos que si no han visto esta hermosa serie, le pongan pausa a este video, aprovechen su prueba gratis y vean Frankelda de manera gratuita en HBO Max. Les prometemos que no se van a arrepentir. Ahora sí, dejando las alabanzas a un lado y suponiendo que todos ustedes ya vieron la serie, sigamos adelante con el análisis, y qué mejor lugar por el cual empezar que por el intro. Este consta de una hermosa canción de la cual hablaremos más adelante, así como acercamientos al libro de Frankelda, el cual sorprendentemente es legible y con una hermosísima caligrafía, un gran detalle que se agradece bastante y que a su vez es un lindo cambio a lo que nos ha acostumbrado Ladybug con su susodicho Lorem Ipsum. No obstante, por falta de tiempo y para agilizar el video, en vez de leer todas las páginas, intentaremos solo tocar las cosas más destacables de este. Pero antes de entrar con el texto, hablemos de las sombras de los sustos que aparecen a lo largo de la serie sobre el libro. Entre las que aparecen tenemos a Herneval en su versión del libro, la sirena del cuento de Uli, el gnomo de Nemo, una de las brujas de la historia de Magali, a Herneval en su verdadera forma, a Frankelda, tanto por Custes como una araña, y por último, la mansión donde toma lugar nuestra historia. Este efecto de los sustos siendo proyectados como sombras en el libro de Frankelda nos recordó de cierta manera al mito de la cueva de Platón. Para quienes no lo conozcan, esta alegoría describe un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, los cuales están encadenados de tal manera que solo pueden observar la pared del fondo de la cueva sin voltear la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo, luego una hoguera y finalmente la salida. Por el pasillo del muro circulan los hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras se ven proyectadas en la pared gracias a la hoguera. Debido a sus circunstancias, las personas encadenadas consideran como única verdad las sombras proyectadas, ya que no pueden ver lo que está a sus espaldas. Un día, uno de los prisioneros logra librarse y a duras penas debido a su condición física se escapa de la caverna. Al alcanzar el exterior, se dio cuenta de que existe otra realidad más profunda y compleja a aquella que vivió durante toda su vida. El hombre comenzó a vivir en armonía con esta nueva realidad, dejando atrás su pasado en la oscuridad. No fue hasta un día que inesperadamente se topó nuevamente con la cueva que decidió volver a entrar con este nuevo conocimiento para revelarles toda la verdad a sus compañeros y liberarlos de sus cadenas. Sin embargo, al escuchar sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio, afirmando que su vista ha dejado de funcionar y ha caído en la locura. El hombre que había escapado no se rinde e intenta liberar a sus compañeros para que vean por su propia cuenta el mundo exterior. Sin embargo, ellos se rehúsan a ser liberados e incluso lo matarían si tienen la oportunidad, pues para ellos esa era la única verdad que existía. Hay varias interpretaciones y enseñanzas que se pueden rescatar de esta obra, y ya hay múltiples ensayos que las analizan a detalle, pero a muy grandes rasgos, se puede decir que este mito nos explica cómo es que Platón concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas, siendo también una crítica a cómo las personas pueden llegar a sentirse tan cómodas en su ignorancia que pueden oponerse, incluso violentamente, a cambiar. Ahora, regresando a Frankelda, se podría decir que nosotros, los espectadores, somos los prisioneros quienes leemos los cuentos y vemos a los sustos como meras sombras, mientras que Frankelda, al pasar al reino de estas criaturas en el último episodio, se convirtió en la prisionera liberada
nada, y ahora por medio de sus cuentos y a través de las pesadillas nos relata lo que hay en ese plano de la existencia. Ahora sí, hablando del texto escrito en el libro, aquí se pueden apreciar algunos fragmentos de los relatos que vemos a lo largo de la serie, tales como los de Nemo, Uli, Magali y Tere. También podemos leer un fragmento del último capítulo en el que se ve parcialmente el poema de Tinta Invisible, así como múltiples fragmentos de diferentes escenas del primer episodio. Debido a que sería muy tardado y no alcanzaríamos a cubrir muchas otras cosas en el video, no les vamos a leer aquí toda la montaña de texto que pudimos rescatar del intro. Sin embargo, nuestro guionista fue muy amable y se encargó de transcribir todo el escrito en un documento de Drive que les dejaremos en un comentario fijado en la descripción. De igual manera, si bien también hay texto legible de este libro en los otros capítulos de la serie, tampoco se las vamos a leer todas. En cambio, dejaremos la transcripción a estas páginas en el mismo link. Ya por último, en el libro también vemos una ilustración bastante curiosa que no pertenece a ninguna de las historias de la serie hasta el momento. Esta nos muestra a una niña sin cabeza con lo que parecen ser plantas saliendo desde su cuello. Como dato curioso, esta misma imagen ya había sido vista en el piloto que se estrenó en el canal de Cartoon Network LA en noviembre del 2019. Pasando ahora sí al primer capítulo como tal, este comienza con un personaje llamado Procustes, quien posteriormente se nos confirma que es el pesadillero real. Hablaremos del significado de ese nombre y su importancia para la historia más adelante, pero por el momento basta con saber que el pesadillero real está encargado de escribir las pesadillas de los humanos, donde residen los monstruos o como se llaman oficialmente en este universo, los sustos. Tras un pequeño berrinche por parte de Procustes, llega Erneval, quien tras dirigir su mirada a un reloj de arena, le menciona que ya casi no hay tiempo y que sabe que necesitan a la escritora, o sea, a Frankelda. Dentro de la serie no se nos explica como tal la importancia de este reloj de arena o qué es exactamente lo que está midiendo. No obstante, Herneval, en su conversación con Frankelda en el último episodio, sí menciona que la existencia de los sustos depende de los miedos que las personas le tienen, por lo que si la gente ya no le teme a los sustos, toda su especie desaparece. Esta es la razón por la que va en busca de Frankelda, puesto que necesita mejorar sus historias, ya que, según sus palabras, ahora las personas le encuentran un lado lógico a todas las pesadillas. Debido a esto, es fácil entender la frustración que Procustes debe de sentir, puesto que con sus historias carga el enorme peso de que toda la existencia de su especie dependa de él. De manera similar, Erneval no parece ser muy sutil con respecto a su preferencia por Frankelda, puesto que al hablar de Procustes menciona cosas como que se quedó en el pasado, que escribe cliché tras cliché y que Frankelda tiene mejores historias, aunque también es posible que dijera todo esto para halagar a Frankelda y manipularla de cierta manera que aceptara su oferta, pero lo vemos menos probable. 150 años después, Frankelda y Herneval despiertan de un sueño eterno y empiezan a contarnos sus historias, puesto que sin lector no hay lectura. El primer relato es el de Nemo, y cuando Herneval se acerca a la pantalla para mostrar sus páginas, podemos ver algunos datos curiosos. Para empezar, vemos que el título oficial del cuento es Dame tu nombre, que es el mismo que el título de este capítulo. También vemos un hermoso dibujo en el que se encuentra Nemo con un traje de marinero, algo bastante curioso, ya que difiere con lo que se mostró en el capítulo final. El diseño de Nemo está inspirado en Arturo Ambris, quien recordemos es uno de los creadores de la serie. De hecho, el diseño de todos los niños está inspirado en alguno de los miembros del equipo de producción, algo que fue confirmado en un TikTok de la cuenta de Cinema Fantasma. Magali está inspirada en Ana Coronilla, directora de arte, Uli está inspirado en Roy Ambris, director, escritor y productor, y Tere está inspirada en Irene Melis, directora de fotografía. Ahora tenemos un vistazo al cuarto de Nemo. Se nota que es un gran fanático del fútbol, siendo sus banderines y playeras una muy probable referencia al equipo del Necaxa. Jugando afuera de la casa de Nemo, podemos ver a varios niños jugando fútbol, entre los que se encuentran una referencia a Sebastián y Diego Ramírez, un par de gemelos que trabajaron en el diseño de personajes de la serie y que de hecho son buenos amigos nuestros. ¡Un saludo! De manera similar, a lo largo de estos capítulos veremos de fondo a cada uno de los protagonistas de la historia, implicando que todas estas historias suceden en el mismo universo y además que todos viven en la misma ciudad. En este primer episodio vemos a Tere jugando fútbol, a Tere y a Magali echándole porras a Nemo cuando hace dominadas con el balón, a Uli, Tere y Magali en la montaña rusa y a Magali tanto en la clase del gnomo como en su graduación. Al tener muchos deberes, Nemo se desespera y de la nada un gnomo aparece por debajo de su cama. El gnomo le hace una oferta en la que, a cambio de hacerle todos sus deberes, lo único que le pide es un nombre a Nemo y acto seguido empieza a cantar una canción. Es algo difícil de entender, pero de hecho, el gnomo le advierte a Nemo acerca de las consecuencias del trato. Para aquellos despistados que no se dieron cuenta, esta dice: sé que eras Nemo, pero así ya no te llamaremos. Nemo me llamo, Gnomo no más. Tú serás el viejo Nemo jamás. Aunque para ser justos, lo dicen más rápido que tu tía rezando el rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
En la madriguera de los otros gnomos se puede ver el caparazón azul arruina amistades de Mario Kart. Luego tenemos un compilado de escenas en las que el gnomo se hace pasar por Nemo, entre las cuales vemos la escuela de los niños, que están tomando clases en el pasillo. Y eso no es todo, porque al parecer están aprendiendo cosas como la anatomía de otros sustos, eventos históricos que nunca pasaron, descubrir un ser que jamás existió. y hasta hay un dibujo del coco en el fondo. A primera vista puede que esto parezca que no tiene sentido, pero recordemos que en realidad Nemo solo está teniendo una pesadilla. Aparentemente, el gnomo de Nemo está enamorado de Tere, puesto que los vemos a ambos salir en una cita. No nos sorprendería que Nemo también tenga un crush en Tere y lo esté reflejando a través de sus sueños, puesto que de hecho en el segundo capítulo lo vemos en el fondo intentando acercarse a hablar con ella. Como dato extra, en la vida real, Arturo Ambris, de quien está basado Nemo, está casado con Irene Melis, de quien está basada Tere. La historia termina con Nemo escondiéndose bajo la cama de su vecino, quien es el mismo bully que hostigó a Tere por su música en el cuarto capítulo. De hecho, también podemos ver a su perro, quien ni siquiera hace ruido al ver a Nemo entrar. Uy, haré como que no vi eso. Pasando al segundo capítulo, en la página del libro no se alcanza a leer el texto, pero sí se puede apreciar que el título dice "Te puedes transformar" y un dibujo de una niña con anteojos, un vestido escolar y un pan de muerto en sus manos. El póster para la fiesta de Halloween dice que tomará lugar el 31 de octubre a las 8 p.m, con el texto en pequeñito en la parte inferior diciendo: habrá concursos de disfraces, están prohibidos los disfraces aburridos y feos, y no se permiten mascotas. De manera similar, en la esquina superior izquierda se puede apreciar el póster para el recital de música del cuarto capítulo. Mientras los chicos están platicando en el pasillo, podemos apreciar en el fondo a Tere, quien se nota algo apresurada y molesta con su Theremin en la mano, por lo que muy probablemente los bullies acaban de molestarla nuevamente. Cuando Magali está buscando un disfraz en su casa, el texto de la página de hecho también es legible. Este dice: Descripción: espeluznante disfraz de murciélago para una genial noche de brujas, especial para aquellas personas que desean tener muchos amigos y bailar sin parar en todas las fiestas. Incluye orejas de murciélago y bolsillos laterales para poder guardar muchos deliciosos y bien merecidos caramelos, malvaviscos, frutas y dulces. Nadie podrá ignorar a quien porte tan magnífico atuendo. Esta es una oportunidad única en la vida. Medidas: alto 86 centímetros, hombros 40 centímetros, cintura 60 centímetros, botas 19 centímetros, orejas ajustables. Disponible para entrega inmediata. Satisfacción garantizada. Los colores pueden variar a los de la foto. Se recomienda lavar antes de usar. Y hasta abajo de la página se ve un link al sitio web de Cinema Fantasma, así como una versión minimalista de su logo. Con el propósito de saber cómo preparar su pan de muerto, Magali ve un video en su celular, el cual es una referencia a la serie de cortos de YouTube de Cartoon Network llamados Tutorial, serie de la cual Cinema Fantasma es colaborador. Si bien nunca se menciona en el capítulo como tal, las tres señoras que llegan al puesto de Magali a comprarle su pan de muerto se llaman Tochina, Totolina y Tamasola, algo que se puede leer en una de las páginas del libro de sustos ocultos durante la intro de la serie o en los créditos, aunque no nos queda muy claro quién es cada quien, así que les llamaremos por los animales en los que se terminan convirtiendo. De hecho, desde un primer momento podemos ver referencias a estos animales en sus vestimentas, cada una teniendo su respectivo animal bordado en su vestido. Los billetes con los que pagan las brujas tienen escrita la oración Banco de Herneval. En su viaje hacia la mansión de las brujas, Magali sube por un monte que justamente tiene la forma de un pan de muerto. El diseño de la tarjeta es bastante curioso, mostrando una araña con dos ojos, un naipe al centro de su cuerpo, un teclado en la parte inferior y dos murciélagos en la parte superior. En el marco de la puerta, otra vez se pueden apreciar los animales representativos de cada bruja, algo que se vuelve a repetir más adelante en el caldero de las mismas. En la sala de calderas de las brujas podemos ver un corazón grabado en la pared muy similar al que también aparece en la casa de Magali. Las brujas revelan que su objetivo es convertirse en sustos, aclarando de paso que los mismos son seres ancestrales de las sombras, los cuales pueden vivir para siempre, siempre y cuando los humanos les sigan teniendo miedo, algo que también menciona Arneval en el último episodio. Ya por último, en la fiesta vemos a Tere, a los gemelos, a Uli y al gnomo de Nemo. Una vez que se acaba la historia, en la página del libro se puede ver un dibujo de las brujas en su ritual siendo transformadas bajo la luna llena y Magali volando hacia el horizonte. En los créditos podemos apreciar algunos de los bocetos explorando los diseños de los personajes de este capítulo, y curiosamente en uno de estos se puede ver a un pequeño erizo al lado de Magali mientras cocina, por lo que es posible que en un primer momento se tuviera planeado que esta fuera su mascota.
Pasando al tercer capítulo, el título que se muestra en el libro de sustos ocultos es En sus miedos se ahogarán. Hay un dibujo de un niño con un traje de baño de una sola pieza, el cual tiene un patrón de puras rayas horizontales. Este niño se encuentra mirando al lago donde se deforma su cuerpo. En cuanto al texto, este dice: en los canales de Xochimilco se llevaba a cabo una reunión placentera y tranquila para todos. Para aquellos que no sean de México, el lago de Xochimilco es uno de los 5 lagos que forman la cuenca lacustre del Valle de México en el centro de la República Mexicana. En el lugar viven especies endémicas, únicas en el mundo, como el ajolote, mismas criaturas que veremos más adelante y que sirvieron de base para el diseño de la sirena. Lamentablemente, en la actualidad, y como vemos en el episodio, este lago está bastante contaminado. A diferencia de los demás capítulos, en esta ocasión se puede alcanzar a leer el texto en otra de las páginas del libro. Este dice: de pronto, el tener que ir a la escuela en las mañanas ya no parecía ser tan malo. El dolor de estómago matutino de Augusto no se iría al empezar las clases, sino que duraría todo el día hasta convertirse en el dolor de estómago del día siguiente en un acto de sufrimiento estomacal infinito. La gastritis. En la lonchera de Uli podemos ver a Finn y a Jake de Hora de aventura. El letrero roto que está en el lago aparentemente solía decir Frankelda. Una vez que la misteriosa niña llega y les propone irse a nadar a otro lago más limpio, el mismo tiene en el centro una estatua, la cual tiene un gran parecido al monumento de la Llorona en Xochimilco. Los gogles que usa Uli cuando se avienta a nadar son del mismo color que los lentes que suele usar Roy Ambris, rojo y amarillo. La sirena menciona que anteriormente los sustos gobernaban, hasta que los humanos los enviaron a las sombras. Esto es bastante interesante y de hecho es algo que el Coco retoma en su propia canción, en la que habla acerca de cómo los sustos una vez fueron desterrados, aunque no sabemos si esto es del mundo terrenal o si antes eran más prominentes. De cualquier manera, ahora habitan en nuestro interior, en nuestras pesadillas, y les debemos temer, porque recordemos que esta es la única manera en la que puedan seguir existiendo y ser inmortales. La sirena procede a cantar la canción titulada como En sus miedos. La letra de la misma se nos hizo curiosa, puesto que esta habla acerca de cómo los humanos ponemos una fachada para ocultar nuestras inseguridades y vivimos atados a las mismas. Esto por medio de líneas como: fingen que están cuerdos, viven en mentiras, pero nunca aceptarán que tan mal están. El diseño del chico que exclama Gracias, Uli. está basado en un amigo nuestro llamado Jorge Coco, y de hecho trabajó como escultor en esta serie. ¡Saludos! En el cuarto capítulo, el título que vemos dentro del libro de sustos ocultos es Salgamos de la oscuridad, y en el dibujo, en lugar de ver a una niña como Tere tocando un theremin, podemos apreciar a una chica random con unas copas de vidrio. Esto se nos hizo bastante curioso, porque en todos los demás casos el dibujo era más apegado a la historia mostrada. Puede que al ser un instrumento electrónico inventado en 1920, Frankelda no sepa cuál es la apariencia de un theremin, pues recordemos que ella murió en el siglo XIX, siendo las copas un instrumento que generan ruido bastante similar al que produce el theremin. Dentro del cuarto de Tere se pueden observar múltiples pósters, estampas y figuritas muy curiosas. Debido a razones de tiempo, no podremos explicarles todas, pero entre todo este despapalle tenemos nombres como Mischief, The Beast First Fest, Diacanes, Espectro, The Yellow Boars, Fleet Twig, Chimpanzees, una referencia a gorilas, George, Garraña, Punk Rock Zombies. Gore Isla de Island of Doom, una referencia a Godzilla. Debajo, Ajolotex, Gabo de Fabuloso Sakuna, Dale al Basurero, Bones, una referencia a Vans, Roybot, referencia a Roy Ambris, pues trae los colores de sus lentes, Fleetwig, Luna, The Jackass, Dead Boy, Kitty Riot, Noma Fest, Ghost Cinema, referencia a Cinema Fantasma, un fest del 2016, una referencia a Tontorial y una referencia a villanos. Pero quizás lo más importante, Tere tiene versiones miniatura de las figuras de Frankelda y Erneval en su cuarto. Soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes. Cuando el Coco se presenta en persona ante Tere, No, 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 al Coco no, al Coco no. ella exclama que él se roba niños. Dudamos mucho que alguno de ustedes no lo sepa, pero esto es una referencia al mito popular en el que el Coco suele secuestrar, comerse o matar a niños desobedientes sin dejar rastro de ellos. El póster del recital menciona que el mismo se llevará a cabo el 6 de noviembre del 2021 en el auditorio principal a las 6 p.m. y tendrá cupo limitado. Ya en el recital como tal, vemos a los padres de Nemo, al gnomo haciéndose pasar por Nemo, a la niña del lago y a los gemelos. Entre las pasiones robadas por el Coco, se puede apreciar
apreciar cómo le quitó su pasión a los gemelos de pintar, a la bully que molestaba a Tere le quitó su pasión por el violín, al bully de cabello oscuro le quitó su pasión por la guitarra y al bully de cabello rubio le quitó su pasión por la danza. En los créditos vemos una hoja explicando el diseño de Tere, la cual indica que sus jeans deben estar pintados como si estuvieran desgastados, que tiene pecas en las mejillas y la nariz. Su chamarra es de color guinda y debe ser muy llamativa, puesto que representa su talento y originalidad. Adicionalmente, en un primer momento se tenía planeado que al perder su talento, la chamarra quedaría azul como fantasma. En la parte posterior de su chamarra tiene una máscara kitsune. Acorde a lo poco que investigamos, supuestamente este es un mensajero del dios Inari, dios de los alimentos, la fertilidad, la abundancia, y las máscaras son usadas en festivales en los que se celebra la cosecha de arroz a finales del verano. Sus botas son marca Doc Martens y su playera es azul clarito como Frankelda, porque nos está dando una pista de que así Fantasmal va a acabar siendo. Ahora sí, pasemos al capítulo más denso de todos, Tinta Invisible. Aquí vemos el dibujo de Frankelda de pequeña lamentándose por la muerte de su madre frente a su tumba. El rayo del cielo parece formar una mano alcanzando terroríficamente a la niña, mientras que en las sombras del suelo vemos a Frankelda ya más adulta conociendo a Erneval. La madre de Francisca se llamaba María Conchita Paredes Diosdado y vivió entre 1841 y 1866, teniendo 26 años de edad. Más adelante se menciona que Frankelda tenía 10 hermanos mayores, por lo que, a menos que este sea un dato sumamente perturbador, algunos de estos hermanos muy probablemente sean de distinta madre. La misma estatua que sale al final del capítulo realiza el mismo movimiento que cuando abre el portal. ¿Será esto realidad o habrá sido la imaginación de Frankelda? Y si esto pasó en verdad, ¿quién habrá utilizado el portal entre mundos? ¿Erneval? Si bien vemos cómo Erneval desde pequeño espía a Frankelda para leer sus historias, en realidad no se explica cómo la conoció en primer lugar. ¿Qué fue lo que lo trajo a ella? ¿Cómo se enteró de su existencia? ¿Será acaso que Erneval puede percibir la sobresaliente imaginación y creatividad de Frankelda? La casa está repleta de decoraciones de telarañas. Algo curioso, pues ahora sabemos cómo es que Frankelda está atrapada dentro de la conciencia de Procustes. Algunos de los lugares en los que las vemos son la base de la cama de Frankelda, su cabecera, su mueble debajo del espejo y las sillas del comedor. El diseño de la abuela de Frankelda es muy similar al de la bruja gallina del cuento de Magali. Se menciona que el padre de Francisca era el dueño de unas minas de plata y gracias a un TikTok de la cuenta de Cinema Fantasma sabemos que las mismas estaban ubicadas en Hidalgo. Debido a esto, es fácil asumir que la familia de Frankelda tenía relativamente una buena cantidad de ingresos económicos, algo que de una u otra manera también se puede apreciar en la serie, como en los vestidos que usa Francisca, su casa, el hecho de que tengan una persona que les ayudara con el quehacer, que aparentemente pudo obtener algo de educación para mínimo saber cómo leer y escribir, así como para tener letra de caligrafía. Frankelda menciona cómo cuando era niña tenía muchos deberes y cómo la noche no le era suficiente. Ella aprovechaba cualquier momento del día para seguir soñando. Claramente sabemos que la palabra soñar en este contexto no se refiere exactamente a estar dormida, sino a dejar llevar su creatividad para crear historias. Al final vemos cómo Frankelda pasa a la otra vida. Pero, ¿qué es la muerte sino un sueño eterno? Esa frase casi me da un Oscar. Cuando el pequeño Ernevalito se pone a leer los cuentos de Frankelda, podemos ver referencias a las historias del Coco y la Sirena del tercer capítulo. No les vamos a leer estas porque mucho texto, pero hay fragmentos de otras dos historias que no llegamos a ver en la serie. La primera de estas dice: nadie sabe cuándo sucedió exactamente o si en realidad sucedió, pero se ha convertido en una leyenda que todos conocen y a la que todos temen. El árbol que devora niños inocentes se encuentra en lo más alto del Cerro Moral, ese que se puede observar desde la calle 7 rumbo al mercado de San Agustín, o desde la plaza de la parroquia, o desde la azotea de cada casa de los niños temerosos. Ese cerro con sombrero que parece que te observa todo el tiempo, conoce cada paso que das, conoce cada travesura que haces, cada piedra que arrojas, y es por eso que los niños temerosos son temerosos, porque saben que ya los vio. Sin embargo, el Cerro del Moral no es de quien tienen que sentir temor, porque es el gran y viejo árbol el que hace a los niños desaparecer, y por desgracia... La segunda historia dice: con las patas traseras, la luna terminó de excavar y arrojó a la pequeña oveja de madera, justo en el instante que la lluvia comenzaba, siendo presentada por estrepitosos y feroces truenos. Tuvo que apurarse para abrir de nuevo el agujero, ahora con asqueroso lodo. Lo consiguió hacer unos minutos después y huyó del lugar para escapar de la lluvia, pero minutos más tarde, ya cuando la luna se encontraba cerca de la hacienda, esa misma lluvia escandalosa dejó al descubierto la cabeza de la oveja de madera, la cual sería encontrada un par de días más tarde por doña Velázquez mientras recortaba las margaritas del jardín. Si nos fijamos detenidamente,
Finalmente, podemos apreciar que la pesadilla en la que la abuela de Frankelda quema todas sus historias toma lugar en el cementerio. Suponiendo que este sueño ocurre cuando ya es mayor, puesto que cuando despierta ya creció, puede que esta locación se deba a que le teme a que ella regrese de entre los muertos para atormentarla atacando sus inseguridades. De manera similar, si la pesadilla real es quien escribe todas las pesadillas, ¿esto significa que fue Procustes quien personalmente atormentó a Frankelda? ¡Es mi venganza, Spanky! La casa editorial a la que atiende Frankelda se llama Casa Editorial Damastes. Por si no lo sabían, Damastes es otro nombre para el ser de la mitología griega Procustes, mismo nombre que tiene el antagonista. En la mitología griega, Procustes era un bandido hijo de Poseidón que tenía su casa en las colinas, donde ofrecía posada al viajero solitario. Pero una vez dentro, lo ataba a su cama y lo torturaba aplastándolo o mutilando partes de su cuerpo. El reinado de terror de Procustes continuó hasta que llegó el héroe Teseo, quien invirtió el juego, retando a Procustes a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Ahí lo torturó para ajustarlo como él hacía a los viajeros, cortándole a hachazos los pies y la cabeza. En la actualidad se denomina procústeo aquello opuesto a lo ergonómico, es decir, que parte de la idea de que es la persona quien debe adaptarse a los objetos y no al revés. Mientras que en medicina y psiquiatría, un síndrome de Procusto define la intolerancia a la diferencia, cuando alguien quiere que todo se ajuste a lo que dices o piensas. Esto se refleja bastante bien en el antagonista, quien muestra su intolerancia hacia la idea de que haya otra escritora que sea mejor que él. De manera similar, la persona de la editorial rechaza a Frankelda basándose en sus ideas sumamente misóginas y discriminatorias. ¿Será acaso que el mismo Procustes tuvo algo que ver en esta decisión? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Añadiendo al dato anterior, Damastes es un género de arañas cazadoras nativas de Madagascar. Esto, combinado con la mitología griega, hace que tenga más sentido la decisión de haber transformado a Procustes en una casa dentro de la cual están encerrados Erneval y Frankelda. Se nos revela que el nombre de la abuela era María Imelda Diosdado Rendón, y si estamos alcanzando a leer bien, ella vivió desde 1807 a 1874, cumpliendo los 67 años de edad antes de fallecer. Es así que pasaron 8 años entre la muerte de la mamá de Frankelda y su abuela. Al principio de la serie, Erneval mencionó que desde aquel entonces han pasado 150 años, lo que implicaría que como mínimo la serie tomaría lugar en el año 2024. Cuando Frankelda raya su libro en un ataque de ira, podemos ver un claro cambio en el mismo con respecto a cómo lo habíamos visto anteriormente, puesto que en la época contemporánea no se menciona al autor. ¿Será esto por la maldición? ¿Será un error de continuidad? ¿O será porque Frankelda pasó a ser una escritora fantasma? Se revela que Erneval es el príncipe de los sustos, y aunque no sabemos lo que esto implica, su título se refleja bastante bien en su diseño de personaje. Desde su vestimenta más fina, la corona que porta al principio de la serie, su elegancia, sus manerismos y su forma de hablar. Como dato extra, su diseño está basado en el actor Timothée Chalamet. Cuando Frankelda se topa cara a cara con Erneval, ella pregunta si los sustos son reales, puesto que los considera como ficción al ser solamente relatos. Acorde a Erneval, ellos viven en otra dimensión a la cual Frankelda se asoma cuando escribe, lo que se relaciona en cierta medida con el mito de la caverna. Es posible que esto se refiera más que nada a que los sustos viven ocultos en la imaginación de las personas, son reales, pero en otro plano de existencia, el cual no todos pueden cruzar libremente. Frankelda menciona que los humanos le temen a su interior. Obviamente, esto no se refiere literalmente a sus vísceras, sino que es una expresión para indicar que le temen a un aspecto de ellos mismos que no les gusta. Esto es algo que de hecho vemos reflejado en las historias de Frankelda. Nemo le tiene miedo a no ser libre de disfrutar su vida. Magali le teme a no encajar por cómo es. Uli le teme a su apariencia física. Tere tiene inseguridad con respecto a su pasión. Y Frankelda le teme a no ser una autora exitosa. Erneval le promete a Frankelda que será la autora de historias de terror más reconocida, pero como sabemos, este no fue el caso, puesto que como menciona al final Frankelda, a pesar de que todos conocen sus historias por medio de sus pesadillas, nadie sabe que ella es la autora, por lo que surge la duda, ¿esto fue un engaño intencional por parte de Erneval para que aceptara o fue algo en lo que interfirió el malvado Procustes? Erneval menciona que solo la conciencia de Frankelda puede ir a su reino, algo que tiene sentido puesto que cuando dormimos es solo nuestra conciencia la que viaja al reino de los sustos. Asimismo, se deja implícito que Frankelda murió, pero basándonos en lo anterior, técnicamente también pudo haber estado dormida o en coma, aunque para estas alturas, 150 años después, claramente ya falleció.
Sin duda alguna, la canción de Tinta Invisible es la mejor de toda la serie. Está hermosísima. Estamos seguros de que cada quien le puede dar su propia interpretación, pero a grandes rasgos, la misma habla acerca de cómo no estamos solos y que el mundo de nuestras pesadillas tiene mucho más que contar de lo que aparece a primera vista. Cuando leemos, somos transportados a otro mundo donde se nos revelan los secretos de grandes historias, personajes y relatos. Los cuentos viven en los lectores. Si bien no son completamente reales, su impacto en nosotros es profundo y el mismo sí es real. Una vez que Frankelda y Erneval parten, vemos a una araña, solo para cortar directamente a Procustes, quien claramente está planeando un cierto tipo de venganza para evitar que le quiten su chamba, mencionando cómo es que los humanos son tan influenciables, así como uno que otro susto también. Esto nos podría dar a entender que él tiene la capacidad de observar lo que sucede por medio de los arácnidos. Como prueba adicional de esto, él usa el mismo adjetivo que usó Erneval para describirlo, obsoleto, algo que no creemos que haya sido una coincidencia. Al terminar el relato, en el libro podemos ver un dibujo que nos muestra a Procustes sonriendo terroríficamente y debajo de él vemos el libro de los sustos ocultos tirado con Frankelda escondiéndose en el interior. Asimismo, también vemos la sombra de Erneval en contraposición con la luna observando desde el cielo. En cuanto al texto, este dice: para Frankelda era imposible dimensionar la extensión del pasaje entre este y el reino de sustos. Parecía extenderse hasta el infinito. Tampoco sé... Frankelda menciona cómo es que ella se convirtió en una escritora fantasma. Más allá de una interpretación literal, este término suele ser utilizado para un escritor profesional a quien se contrata para escribir obras por las cuales no recibirá crédito oficial, permaneciendo anónimo. No sabemos exactamente lo que sucedió, pero Frankelda y Erneval le invirtieron la jugada a Procustes, aparentemente fusionando su conciencia con la casa y dejándolo dormido por una eternidad. No obstante, esto también les afectó a ellos, puesto que no pueden escapar del lugar y corren el riesgo de despertar a Procustes. Asimismo, notamos algunos paralelismos entre Frankelda y Procustes en esta escena, pues él pregunta: ¿esto es real? De manera similar a como lo hizo Frankelda de niña cuando conoció a Erneval, y acto seguido en ambos casos, Erneval los manda a volver a mimir. Llegó la hora de irse a dormir, en mi colchón Springer, contigo siempre estaré. Ya para terminar con el análisis, en los créditos vemos un antiguo diseño de Erneval, mismo que de hecho se nos mostró por medio de un dibujo en el piloto. Este es menos furry, puesto que anteriormente tenía una apariencia más similar a la de un demonio. Y bueno, feliz, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si ya vieron Frankelda, qué opinan de la serie, y les pedimos que le den mucho apoyo tanto a la serie como a este video también, porque la verdad tenemos planeados al menos 2 videos más hablando sobre Frankelda, pero necesitamos que le den mucho apoyo a este video para poder hacerlos. Y bueno, si les gustó este video, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestra review al piloto de Frankelda que subimos ya hace unos años. Y bueno, ya que estamos hablando de fantasmas, pues aquí en la cara de arriba les dejamos nuestro especial de Día de Muertos del 2021. Relis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.